Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. ¿Cómo se encuentran? Voy acá a enviar la invitación a mis colegas para que se puedan unir al live de esta noche. Sí. ¡Ay, Clau! ¡Por fin! Casi lloro, me sentí un poco estresada. Esa gestión emocional mía ahorita la pude controlar, pero por dentro estaba mala. Así no lo Hola, Karina, Andrea, ¿cómo estás? bien, ¿cómo van ustedes? Bien, gracias por conectarte, por fin pudimos hacerlo. Gracias a también por conectarse. Pues saludando acá. Bueno, Estoy viendo, ¿tienes la cámara apagada? dime. Yo no te estoy viendo, ¿tienes la cámara apagada? No, yo sí la... No, Yo creo no que la veo. te está molestando el internet. Esperen, voy a cambiar de red, a ver si no. Dale, dale, dale. Gajes del oficio cuando es un en vivo. Entonces, esperemos a ver que Andrés se pueda conectar, que todas podamos hablar un ratico. Ya cambié, pero no te veo. Solo veo a Angie, no me van a llamar. Pero Bueno, entonces estoy presente, ¿viste? Pero sí creo que es cuestión de cómo es la señal. Además, porque tú eres la que no me está viendo. Sí, Pero bueno. bueno, Bueno, entonces, entonces, bienvenidos a todos. Muchas gracias a las personas que se van conectando. Bienvenidos a este café para sanar. Esperamos que tengan ahí también ya lista también su bebida, como nosotras, para que podamos ir hablando, podamos ir aprendiendo. El tema de hoy que les traemos es el impacto de la enfermedad oncológica, ¿sí? Y acá surge una pregunta muy linda que teníamos nosotras y es, si yo te quito el cáncer, ¿tú quién eres? ¿Cierto? Es como una pregunta de introducción a ese tema tan amplio, porque es un tema súper amplio que por el espacio obviamente nos toca como acortar, pero es una pregunta muy linda y muy valiosa porque es que cuando llega el cáncer puede afectar múltiples áreas de la vida, ¿cierto? Tanto del paciente como de su entorno, ¿sí? Su familia, sus cuidadores. Y eso también puede influir en su identidad, en la percepción que tiene antes, durante y después, por ejemplo, también del tratamiento. Y yo pienso que esta respuesta puede variar un montón. ¿Por qué? Porque va a depender obviamente de la persona, va a variar, va a depender también del contexto de la persona, de su historia de vida, ¿sí? Que tanto respetamos acá en nuestra fundación, también de la forma en cómo afronta la enfermedad, ¿sí? Entonces puede cambiar muchísimo la respuesta a esta pregunta que para las personas que se acaban de conectar, se las repito, si yo te quitara el cáncer, ¿tú quién eres? voy a ¿Mm? escribir la Entonces, cara. sí, sí, yo creo que como para que quede ahí. escríbela ahí, si yo te quito el cáncer, ¿tú quién eres? Entonces, esta respuesta va a variar muchísimo, pero acá lo importante es aprender a reconocer que el cáncer sí es una parte pues de la vida en el momento que llega, ¿cierto? Hay que reconocerla, hay que aceptarla, pero eso, o sea, pero el cáncer no es la vida completa, ¿sí? Y al final del camino no tiene por qué terminar siendo tu identidad. ¿Mm? Entonces de aquí también parten varias cosas y es
mirar, ¿sí? Vamos a partir de acá también como a desglosar cuáles son esas áreas que se ven afectadas cuando llega un diagnóstico de cáncer, cómo es su afectación, de pronto alguna estrategia o algo así también, ¿sí? Que podamos compartir. Entonces podemos comenzar por la primera área que se ve afectada, ¿cierto? Y sería la física, el área Ujú. física, que podríamos decir como de esa área, de ese impacto en el área física. Bueno, en cuanto al impacto físico, lo primero que me gustaría mencionar es que a veces, y creo que muchas veces, pareciese lo menos importante, pero el impacto que tiene a nivel emocional y en las demás áreas de ajuste es alto, ¿sí? Por eso creo que es una de las áreas que, por lo menos yo como profesional y sé que ustedes como colegas también la resaltan mucho, ¿sí? Porque es muy común que dentro de los procesos oncológicos, entonces, antes de que se les caiga el cabello por las quimioterapias o por los tratamientos, es muy común que se escuche decir, ay, no, pero tranquilo que se le vuelve a crecer. No, pero tranquila que eso le, sí, o sea, tranquila, o sea, no se preocupe, que eso es lo de menos porque si hay salud. Pero sí importa, o sea, no es lo de menos. O sea, no tiene por Además, es la qué que más minimizarse. se nota. Dime. Es la que más se nota. Digamos que, o sea, hay afectaciones, claro, en múltiples aspectos de la vida, pero ¿cuál es la que más va a notar la gente? Incluso yo mismo como paciente, pues es la física. Claro, pues o sea, no va a pasar desapercibido que se empieza a caer el pelo, que se empieza a resecar la piel, es la que más se nota y precisamente es una de las que más afecta no solo personalmente, sino también con los demás. Ujú, total. Y entonces acá es, tú ya venías mencionando algunas, entonces acá es que se cae el cabello, que se caen las pestañas, que se caen las cejas, que hay resequedad, que se mancha la piel, que hay amputaciones un poco ya, un poco más, con un grado de complejidad más alto, que hay un deterioro físico y acá no solamente es el impacto físico por los tratamientos, sino por el deterioro mismo o por el mismo diagnóstico, ¿sí? Entonces, el agotamiento, el cansancio, las náuseas, los vómitos, toda esa parte física, todo hace que impacte eh, el estado emocional, psicológico y las áreas relacionales que tiene el paciente. Porque vuelvo y repito, no por más que, por ejemplo, el cabello vuelva a crecer, pues es que finalmente esto físico es con lo que uno se relaciona, es con lo que uno se estima, en cómo se percibe uno y eso se afecta. Entonces, por más que, por ejemplo, el cabello vuelva a crecer, no deja de ser menos importante que otra afectación, ¿sí? Una Total. amputación. Acá ya hablamos de algo mucho más complejo, ¿no? Y, por ejemplo, me refiero no solamente, por ejemplo, a amputaciones, por ejemplo, de extremidades, sino, por ejemplo, cuando hacen la esterectomía, que es cuando hacen como el vaciamiento de la parte reproductiva de la mujer, pues nadie la nota, Sí. ¿sí? De pronto en la intimidad de la pareja que sabe y conoce la historia, pero esa amputación también es una afectación física, un impacto físico que también genera un gran impacto en todas las áreas del paciente. Entonces acá podemos identificar que de todos esos desajustes físicos que ya hemos venido mencionando, pues por supuesto tiene una afectación personal y acá se identificar que todo el autoesquema de la persona, su autoeficacia, su autoestima, su autopercepción, se ve confrontada en su máxima expresión, ¿sí? También en la parte relacional, porque por supuesto, pues lo que veníamos hablando un poco, ¿no? Esto físico que nosotros tenemos es la manera en que nos relacionamos y eso nos hace o más o menos inseguras o sea, de verdad, no es menos importante porque no puede hacer, porque puede que no sea completamente radical, por ejemplo, o que no, o que pueda ser reversible. Y hay otro aspecto que, por ejemplo, no se toca mucho, pero que también es muy importante. Otro de los impactos físicos que tiene tanto el tratamiento como los diagnósticos oncológicos es la resequedad vaginal. ¿Sí? La parte sexual es algo físico de la que no se habla, de la que no tocamos, porque es algo muy íntimo, porque es algo más de pareja, pero eso también afecta y es un área que es Claro. muy importante como pareja y como área personal, porque tanto hombres como mujeres, pues para las partes relacionales, para la intimidad, para el erotismo, pues esto es lo que somos. Entonces cuando ya empiezo a ver que mi físico que yo conocía antes ya empieza a tener cambios, empieza a tener desajustes, que ya por ejemplo no tengo un seno, que ya no tengo los senos, que todos esos cambios que se generan, pues sin duda alguna va a generar un desajuste y son importantes, ¿sí? Entonces acá yo creo que una de las estrategias, yo sé que ustedes pueden de pronto ahorita complementar algo, pero creo que una de las estrategias de autocuidado que en cuanto a esta parte física que yo
más le apuesto como profesional, primero es reconocer que sí son importantes. Si para mí como Angianela mi cabello es súper importante, obviamente yo me quiero sanar, obviamente yo quiero sobrevivir, pero que mi cabello para mí es muy importante, ¿sí? Y eso no deja de ser importante porque hace parte de lo que soy yo. Para otra persona, los senos, por ejemplo, para las mujeres, que pues hace parte de lo que nos diferencia un poco físicamente de los hombres. Eso hace parte de pronto de la feminidad, de pronto no para todas, pero para personas sabrán que lo físico, los senos hace parte de la feminidad de la mujer. Entonces, lo primero es reconocer que importa. Dime. Yo creo que algo importante de todo lo que estás mencionando es el hecho de que no hay que minimizar lo que se está sintiendo por esa pérdida, porque como lo hemos venido diciendo, lo dijimos en el podcast, creo que lo dijimos en el live pasado, es el hecho de que con cualquier pérdida se entra en un proceso de duelo, y es un proceso de duelo muy complicado, porque claro, digamos que para la mujer que está al lado, con la quimioterapia, con mi mismo diagnóstico, que se le caiga el pelo es lo de menos. No importa, yo me siento bella. Pero que a mí me quiten, que me hagan una histerectomía, para mí es lo peor. Se me acaba el mundo, para mí eso lo es todo. Para la otra paciente puede que no. Entonces es el hecho como de no minimizar lo que se está sintiendo por esa pérdida, porque para cada persona puede tener un significado totalmente diferente a la persona de al lado. Así tengan el mismo diagnóstico, el mismo protocolo de quimioterapia, estén pasando por lo mismo, puede ser totalmente diferente. Y ahí es donde uno va a entrar a mirar, bueno, ¿qué significa para ti? ¿Por qué está siendo tan duro para ti esta pérdida? Totalmente creo que acabas de decir algo que es clave, y es que porque para mí lo que no me son tan importantes no quiere decir que para la persona al lado no lo sea. ¿Sí? ¿Sí? Exacto. Entonces acá me parece clave eso, un poco lo que estamos hablando, es poder decir, no, a mí sí me importa mi cabello. O sea, pues sí me va a crecer, pero pues a mí me importa. Hoy que se me está cayendo me impacta, mañana que no lo voy a tener me va a impactar. Los senos y las demás, pues, hablamos un poco del cabello porque es un poco lo más visible, lo que más me impactó visualmente, pero pues claro, cambios físicos hay mucho, ya hemos hablado de las uñas, de las pestañas, de las cejas, de las amputaciones, del deterioro físico, de las náuseas, de, por ejemplo, cuando las personas, cuando por ejemplo el cáncer es la parte digestiva, cuando, se me olvida el nombre, cuando les ponen una bolsa, ¿no? ¿La colostomía? La colostomía. Exacto, la colostomía es algo que es muy invasivo, es algo Además, es algo que puede generar dependencia. Entonces, lo primero, estrategia en cuanto al impacto físico, poder reconocer, sí, para mí es importante el cabello, sí, para mí es importante esta amputación, sí, para mí es importante que se me está manchando la cara, sí, para mí es importante que se me están deslizando las uñas, que se me están cambiando de color los dientes, todo lo que sea, o sea, para mí es importante y hay que reconocerlo, ¿sí? También, y no sentirse culpable por manifestarlo, ¿sabes? Porque hay gente que reconoce que está siendo muy duro, que sí, para mí es muy duro, pero no soy capaz de manifestarlo con los demás porque ¿qué van a pensar? No, pero es que lo más importante es la salud, entonces yo para qué les voy a preocupar con algo más. No, claro, es importante y también es importante manifestarlo, no sentir culpa por estar sintiendo lo que se está sintiendo en ese momento, porque es que es un proceso, y es un proceso que, como lo hemos dicho, va en subida y baja, va como en una montaña rusa todo el tiempo, y está válido también sentirse mal, o sea, no tenemos por qué minorizarnos a nuestros propios sentimientos por el hecho de que no, pues que ya estoy en tratamiento, como así, el colmo que me esté sintiendo así, además, pues no, eso también es importante. Creo que el poder compartir con gente que está viviendo algo parecido o similar a lo que uno está viviendo también puede ser muy funcional, el hecho de reconocerse con pares, de reconocer que no solo a mí se me está cayendo el cabello, que me siento muy extraña porque no tengo el cabello, porque no tengo las cejas, porque se me está manchando la cara, porque no tengo senos, porque tengo alguna otra amputación visible. Reconocerme con otras personas me permite encontrar pares y nos permite empezar a recuperar esa autoestima, esa autoeficacia, esa autopercepción de la que veníamos hablando, de la que se ve tan impactada cuando hay un desajuste físico por el diagnóstico. Entonces, creo que las estrategias es poder compartir, permitirte espacios para hablar, para preguntar a la otra, oiga,
a mí me dio muy duro la caída del cabello. No, mira, que a mí no me dio tan duro la caída del cabello, a mí me pareció más difícil que se me esté manchando la piel, por ejemplo. Y desde ahí se empieza como, uno, no perder esa parte relacional y nuevamente como a construir esa parte de la autoestima, los autoesquemas que se ven como tan deteriorados cuando llegan los impactos físicos por un diagnóstico, por los... Ok, esa era lo que quería mencionar en cuanto al impacto físico. Todas. Sí, sí, es verdad lo que tú dices, como la es que también, pues, o sea, eso varía dependiendo también de la perspectiva de la persona, porque cuando tú hablabas de, que decías lo del cabello, por ejemplo, ¿te acuerdas en la vez pasada que Alexa, con su testimonio de vida, decía, para mí el cabello de verdad, cuando se me cayó fue lo de menos? O sea, estaba pensando eran otras cosas, entonces estaba pensando como en ella. ¿Tienes algo más para agregar, André? Más que para agregar, es que de verdad se me vino a la cabeza mucho cuando estuvimos en el congreso y el doctor mencionó a este chiquitín que tenía leucemia y que para este chiquitín lo más importante ni siquiera era su cáncer, ni la quimioterapia, ni absolutamente nada, sino poder montar caballo a pesar de su diagnóstico. Entonces creo que eso es importante de verdad, porque para lo que es importante para uno fue que creo que es como tener también la mente abierta y estar puestos a aceptar como también el sentir del otro. Sí, es verdad. Bueno, entonces ahora pasando como a otra área, ¿cierto? Que se ve impactada, podríamos hablar también de esa parte social y familiar. Uh-huh. ¿Y ustedes qué Total, opinan? digamos, para mí esto es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque a veces incluso como profesionales de la salud nos enfocamos únicamente en el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente es el que tiene el diagnóstico, el paciente es el que está en tratamiento, ¿cierto? Es el que en este momento se encuentra vulnerable por una enfermedad. Pero entonces, ¿qué pasa? También se afecta mucho su familia, ¿sí? Y con esto voy a empezar pues con lo familiar, ¿no? Que es algo que no se tiene muy en cuenta. La familia a veces se deja a un lado y es como, no, pues que ellos no tienen cáncer, pero es que ellos no están en tratamiento, el que importa es el paciente. No, claro que importa la familia también. ¿Por qué? Porque como lo decíamos, no solo les afecta al paciente, sino también las personas a su alrededor, con las que tiene relación, con las que está diariamente relacionando. Entonces, ¿qué pasa? Que acá dentro de la familia empieza a haber una necesidad de reestructurarnos otra vez, ¿cierto? Porque entra un diagnóstico que nos desestructura totalmente como familia y entonces la mamá que tiene un rol de mamá ya no tiene solo un rol de mamá, sino también un rol de cuidador, donde se tienen que reajustar muchas cosas, muchos horarios, muchas actividades, ¿cierto? Y entonces acá es donde nos tenemos que reajustar como familia y mirar cómo somos una red de apoyo no solo para el paciente que tiene el diagnóstico, sino también entre nosotros mismos. Porque es que no solo es importante ser una red de apoyo funcional para el paciente, sino también entre nosotros. Porque es que como familia también sentimos, como familia también nos afectamos, también nos duele la situación que está pasando y también necesitamos ayuda con él, ¿cierto? Y acá quiero mencionar algo que pasa mucho y es que las familias empiezan a sentir culpable precisamente por eso, por sentirse mal por lo que está pasando. ¿Sí? Es algo muy común que entonces la mamá diga, no, pues que yo cómo me voy a sentir mal, si la que tiene cáncer es mi hija, yo estoy bien, yo tengo que estar bien por ella. Y entonces empiezan a acumular esta serie de sentimientos, esta serie de afectaciones que presentamos por el diagnóstico y que no lo hablamos con nadie. Y cuando entramos nosotros como equipo de psicología, vemos una familia absolutamente reprimida emocionalmente, que es muy complejo trabajar, porque se dan muchos sentimientos de culpa en la familia. No sé si alguna quiere agregar algo antes de seguir hablando de la familia. Sí, yo quiero agregar, no, es que no, bueno, no sé si de pronto lo tienes pensado mencionarlo, pero un poco lo que ya venías hablando es los roles. Siento que algo que se desajusta en mayor medida son justo lo que tú venías hablando, ¿no? Los roles. Entonces, acá con esta parte me refiero a que, por ejemplo, la mamá ya no es esposa, no es mujer, no es trabajadora, no es compañera, no es amiga, no es hija, sino que se vuelve completamente cuidador y de ahí no sale. Y el estar enmarcado solamente en ese rol genera una sobrecarga, ¿sí? Porque entonces no hay
espacio para Claro. la parte de pareja, no hay espacio para la parte de las amigas, no hay espacio para la parte laboral, porque donde me llegue a salir de la cuadrícula de cuidador, pues la carga emocional aumenta y lo que venías diciendo también, ¿no? Un poco la culpa. Entonces, si yo me llego a salir de esa cuadrícula de cuidador, entonces de pronto algo le pasa al hijo, por ejemplo, ¿sí? O a mi esposo como paciente, ¿sí? A mi mamá como paciente, a mi papá como paciente, ¿sí? Entonces creo que esa parte de los roles sí es algo que se desdibuja mucho y que creo que se debería apostar mucho por mantener en la medida de lo posible. Es decir, que los cuidadores principales del paciente no pierdan sus otros roles en la medida de lo posible. Obviamente, yo sé que cuando llega un diagnóstico oncológico, pues todo se gira al paciente y toda la familia y los seres queridos, pues obviamente van a intentar hacer lo mejor posible por el cuidado del paciente. Pero sí es importante que esa familia de la que estamos resaltando justo en este espacio, es que pueda tener esos espacios para sanar incluso, ¿no? Para permitirse sentir. De Perdón, autocuidado, señora. de autocuidado. Exacto. Y me haces pensar mucho cuando dices la palabra cuidador, porque es algo que hemos tratado desde la fundación también como de cambiar esa palabra. Obviamente la utilizamos porque la ley lo dice, ¿no? O sea, cuidador, ¿sí? Y ahorita con la nueva ley que se viene para cuidadores y todo esto, pero la palabra cuidador genera una carga muy grande en ese familiar, llámese esposa, mamá, hermana, como sea, genera una carga mucho más pesada. Entonces también es una palabra también de bastante cuidado y el impacto, porque el impacto que se genera es bastante fuerte. Uh-huh. De acuerdo. Total. Además que se entra en un proceso también, como lo decimos ahorita, en un proceso de duelo anticipado, ¿no? Porque para nadie es un secreto que estamos en 2023 y cuando nos dicen cáncer, lo primero que pensamos es muerte, ya, me va a morir. Y, o sea, no está mal, no significa que esté mal, pues porque hemos crecido con ese estigma del cáncer, ¿cierto? Entonces, digamos que no es tan fácil como resignificar esa palabra del cáncer y o la muerte. No es tan fácil, pero entonces, ¿qué pasa? Que la familia entonces empieza en un duelo anticipado por el diagnóstico y más cuando es un diagnóstico en etapa avanzada. Es muy complejo, porque pues, o sea, para nadie es un secreto que no es lo mismo estar en un cáncer en estadio 4 que en un cáncer en estadio 1. Entonces, digamos que eso también es importante trabajarlo y además lo que venimos diciendo, se presentan diferentes pérdidas, pérdida de rol, pérdida de relaciones, porque entonces ya no estoy todo el tiempo que estaba con mi hijo pequeño, sino que estoy con mi hijo mayor que está hospitalizado y entonces también se empiezan a cambiar ese tipo de cosas. Hay que tener mucho cuidado cuando se tienen más de un hijo y uno es el que tiene el diagnóstico. ¿Por qué? Porque es que se empiezan a descuidar los demás hijos, ¿cierto? Uh-huh. Y entonces solo me enfoco en mi rol como cuidadora del que tiene el diagnóstico. ¿Y los otros hijos qué? Porque es que no dejo de ser mamá, no dejo de ser papá, no dejo de ser hermana, tía, lo que sea. Y entonces acá entonces se empieza a descuidar un poquito ese rol. Y es donde los hijos se empiezan a sentir un poco apartados, ¿cierto? Y les cuesta entonces relacionarse con los demás en el colegio. Y acá ya hablando también un poco de la parte social, ¿no? Cómo se adapta la persona que tiene el diagnóstico e incluso la familia a la sociedad. Porque es que entonces ya no soy el gerente de la empresa, sino soy el que tiene un diagnóstico de cáncer. Ya no soy, yo no soy Juan Pablo, sino soy el hermano del que tiene cáncer, ¿cierto? Entonces se empieza a crear un estigma en la sociedad de que te ponen una etiqueta gigante de que eres cáncer. No eres Andrea, no eres Angie, no eres Stephanie, eres leucemia, eres linfoma, ¿cierto? Entonces, esto es muy complejo porque la sociedad los estigmatiza mucho, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que los pacientes lo que más les duele es empezarse a relacionar desde el pobrecito, ¿no? Entonces, desde pobrecito tiene cáncer, pobrecito, no, pues que no puedes hacer nada, espérate, no, claro, tengo una condición de salud llamada cáncer, pero no soy cáncer, la pregunta que hacíamos en el principio, si yo te quito el cáncer, ¿quién eres? Y si yo no tuviera cáncer, entonces, ¿cómo me percibes a mí como persona? Entonces se presenta una estigmatización muy grande a nivel laboral, social, incluso familiar, ¿cierto?
Y entonces acá es donde se empieza a presentar el miedo de no, pero es que me van a echar del trabajo porque tengo cáncer, porque las incapacidades. Y entonces esto genera mucha angustia, genera mucha ansiedad, genera mucho estrés, porque no todos tienen la posibilidad, por ejemplo, de hacer trabajo remoto, ¿cierto? Hay unos que definitivamente tienen que ir al trabajo. Entonces, eso a nivel social es muy duro, es muy complejo quitar esa etiqueta que nos pone la sociedad. Yo quisiera agregar algo que es muy común y que siento que es válido, ¿sí? No sé si lo conecto un poco con la parte personal, es que siento que cuando, acá un poco, de verdad, como a la parte personal, siento que cuando estoy pasando por un mal momento, suelo aislarme Ujú, de la familia, de los amigos. Entonces creo que sí, justo esto, el aislamiento social es uno como de los síntomas, por decirlo así, más comunes en el impacto social y familiar. Entonces uno suele aislarse, las relaciones se tornan conflictivas, yo ya no me aguanto que me digan nada, me da rabia absolutamente todo, me da fastidio hasta que respiren cerca mío, y eso se afecta, obviamente porque estamos enfrentando, bueno, ya saliéndome un poco de lo personal, eso se afecta porque llega un diagnóstico oncológico y de verdad pues llega un poco a desbaratarnos, ¿no? Entonces es de esa ujú, manera como que empieza a sacarlo por medio de la parte relacional, ¿sí? Entonces ya, lo que les digo, entonces ya no me aguanto nada, me da mucho mal genio, estoy completamente irritable en cuanto a la parte relacional, no me gusta expresarme emocionalmente, si antes solía, si antes una persona solía no contar mucho cómo le iba en la vida, cómo era su día, cómo se sentía, pues ahora menos, porque ya esa parte de expresión emocional pues casi que nula. Entonces siento que esto es otro de los impactos tanto social y familiar que es muy común verlos. Y digo, ujú. que lo que les decía al principio, creo que está bien en un punto, porque siento que también a veces uno tiene que ser responsable en que si uno no está bien emocionalmente, pues yo también puedo lastimar a las personas que me rodean porque no me siento bien, porque estoy irritado, porque estoy cansado, porque estoy agobiado, porque sí. Entonces acá creo que es importante reconocer que está válido aislarse un momento, pero creo que también es responsabilidad de uno reconocer cuando eso está permaneciendo en el tiempo, ¿no? Cuando ya ha pasado un tiempo y sigo yo con cero ganas de que la gente me hable, de compartir con la familia, de volver a tener mis amigos, de volver a la parte laboral, de verdad hacer lo que antes me gustaba hacer socialmente. Y ahí es cuando de verdad reconocer que, ok, está bien aislarme en un momento, sentir que no puedo con todo, que estoy intentando reconstruirme para poder volver a hacer, a tener mi parte relacional, pero si yo veo que eso permanece en el tiempo, ahí es cuando ya son de señal de alerta, ¿no? Cuando ya tengo que decir, oh, madre, algo no está bien. O sea, si a mí me encantaba compartirme un café con Stephanie y ahora no, y ya llevo mucho tiempo así como que en serio no quiero ni verla, pues algo está mal, algo está mal. Entonces acá también me parece que es muy importante poder decir como uno, porque es que nadie más que uno se conoce, ¿no? Uno sabe qué le gusta, qué no le gusta, en qué momento le gusta, en qué momento no. Entonces, por eso digo, si uno de verdad ya ve que con el tiempo, que esa permanencia en el tiempo continúa, pues ahí es cuando decir como fue madre, mi parte social se está afectando mucho. Y entonces con esto lo Claro. conecto con la importancia de reconocer que la red de apoyo es importante. Por más que los seres Ujú, humanos nos gusten nosotros, dime, necesitamos una red de apoyo. O sea, exacto, sí o sí necesitamos una red de apoyo. por más que seamos personas, ahora existan personas que son mucho más relacionales, que les gusten más las amistades, que son yo les digo así, más hablones, que les guste compartir, y por otro lado, existan personas que les gusta estar de pronto más aislados, más solos, siempre es necesaria una red de apoyo, siempre. Total. Entonces, mantenerla, Ujú, no tiene que ser uno, pues tener que, no, pues la red de apoyo más amplia del universo, no, está bien ser limitado, por ejemplo, a una red de apoyo, pero siempre es importante tener una red de apoyo. Nosotros, creo que biológicamente no estamos hechos para estar solos, necesitamos la ayuda de las otras personas. No podemos con todo y ujú. no podemos con todo a la vez, y menos con un diagnóstico oncológico que obviamente llega como a desajustarnos tanto. Entonces, no, André, no sé si quieres decir algo o Yo quería decir una cosa que me Dale, quedó Diego. sonando mucho de lo que decía André, y es cuando tú
pues sí, es la parte como, ay, el cáncer de seno, la leucemia, no sé qué, me hiciste acordar que pasa mucho, por ejemplo, en las clínicas. Cuando uno está en la clínica y uno va a visitar a los pacientes y uno le dice, por ejemplo, a los doctores o a los enfermeros como el paciente de de la habitación 201, ¿cómo se llama? ¿Sí? Y ellos, el paciente de la leucemia promielocítica aguda, sí, ese es el del 201, Ujú. el del linfoma no Hodgkin allá en la 405, y es así, entonces uno es desde ahí también como Ajá, ¿cómo desde se muy le, cómo se le llama al paciente por ese diagnóstico? Y es una de las cosas que hablamos muchísimo acá en la fundación y es, mira, es que tú no te llamas cáncer de mama, ¿sí? ¿Tú Ujú. cómo es tu nombre? Tú te llamas Andrea, tú no te llamas Leucemia, tú te llamas Angie, ¿sí? Y como eso también se lo transmitimos a las familias, porque las familias muchas veces los cohíben Ujú. de cosas y es como si de verdad ellos sí perdieran su identidad. Entonces me hacías pensar mucho como el comienzo en la pregunta también y en esa respuesta cuando yo decía que, mira, tienes que aceptar que el cáncer sí es una parte de tu vida, ¿sí? Pero no es tu vida y tampoco es tu identidad. Entonces Yo, me hiciste por eso. sí, yo, digamos que en las clínicas donde yo he hecho las prácticas, yo siempre soy muy partidaria cuando yo voy a preguntar algo, siempre nombre y apellido del paciente, porque es que de verdad a mí personalmente me molesta mucho que me digan, ah, la cama 101A o la 101B. Yo no, la señora María. Ah, la leucemia, no, la señora María. Es que esa persona tiene un nombre, tiene un apellido y no es cáncer, no es leucemia, no es nada, porque es que desde nosotros mismos como profesionales de la salud empieza el primer paso para que las personas no se adhieran a ese diagnóstico. Porque es que entonces después, ¿cómo les pedimos que, ay no, pero es que tú no eres cáncer, si nosotros mismos nos referimos a ellos como tú eres cáncer, ¿cierto? Tú no eres una persona, tú eres el cáncer, eres el diagnóstico. Y nada, creo que ya para terminar eso de la parte familiar y ya seguir como al otro aspecto, eso, como el cambio de verdad debe empezar desde nosotros. O sea, el cáncer sí es una condición de salud. Yo siempre le digo a mis pacientes, es una condición de salud que tú tienes, pero no es lo que te define. Que es de cuidado, sí, claro, hay que tener mucho cuidado porque es una enfermedad crónica que es delicada, pero no es para que tú te relaciones desde ahí. Yo quiero agregar algo que me parece importante para que podamos dar paso a la parte del impacto emocional y psicológico. Y es que un poco, pues como retomando lo de la red de apoyo, es que acá un poco lo que tú dices también, como la responsabilidad que uno tiene, ¿no? Y como que también depende de uno muchas cosas. Hay obviamente cosas que nosotras le apostamos mucho a visibilizar, que hay muchas cosas dentro del diagnóstico que no podemos controlar, como por ejemplo la evolución, pero este tipo de cosas, como por ejemplo en las áreas de ajuste, ¿qué hacemos por sentirnos mejor? Pues sí, depende un poco de nosotros. Entonces, como que creo que es un poco como visibilizar la red de apoyo que cada uno tiene, ¿sí? Ujú. Reconocerla, identificarla y favorecerla y fortalecerla. Entonces, favorecerla es que se busquen espacios para compartir, se busquen espacios para compartir, no tiene que ser hablar del diagnóstico, o por qué no, para que hablemos lo difícil que ha sido el diagnóstico, ¿sí? También. Y fortalecerla, porque un poco pues, lo que veníamos mencionando es que realmente la red de apoyo es necesaria en cualquier momento de la vida y más en una situación tan compleja. Pero entonces creo que una de las estrategias más importantes para poder como fortalecer y mantener como esa parte social y familiar, creo que es eh, el poder comunicarse y el poder comunicarse con asertividad y con honestidad. Entonces acá Sí, con asertividad es entender que por más que a mí, porque tengo un diagnóstico oncológico, pues nadie tiene la culpa, ¿no? Y no por eso claro. entonces me vuelvo agresiva y no por eso Ni siquiera respondo el feo a mis paciente hijos. mismo, Exacto. Y no porque es que por eso entonces yo, dale. que eso es lo que pasa, que es que el paciente empieza, es que por mi culpa, es que yo no me cuidé, es que yo hice esto, y pues no, es que en realidad nadie tiene la culpa. El cáncer puede dar por una infinidad de cosas que es
muy, muy difícil decir, te dio cáncer por esto. Incluso nos hemos encontrado, yo creo que todas, con una persona que tiene un diagnóstico de cáncer y que es absolutamente, lleva una vida absolutamente saludable. Come bien, come a horas, hace ejercicio, duerme 8 horas, o sea, todo lo recomendado e igual le da cáncer. Entonces, Ujú. sí, de verdad, nadie tiene la culpa de que te dé cáncer y mucho menos tenemos por qué desquitarnos con las demás personas por mi diagnóstico, porque eso igual no nos favorece ni a los demás ni a mí mismo. Total. Y es que es muy común que las relaciones se empiezan a deteriorar, porque uno entonces la comunicación se vuelve agresiva, porque entonces ya no hay comunicación, entonces por eso, como mencionar mucho la asertividad y también con la de la honestidad, porque si en un momento yo no me siento bien, pues dígalo, para que la otra persona entienda por qué mi cara de puño, ¿sí? Claro. O que me siento muy mal, o que me siento muy frustrado, que siento mucha angustia, que siento miedo, entonces comunicar. Y creo que con esto cerramos la parte del impacto social y familiar, para pasar a la parte del impacto emocional y psicológico. Sí. Bueno, en cuanto a me da risa. En cuanto a la parte del impacto, ¿sí? Que genera emocionalmente y psicológicamente el cáncer, creo que hay varios aspectos a tratar y uno de los principales es que cambia la manera de ver el mundo, ¿sí? Entonces cambia la perspectiva del paciente y también de la familia al momento de ver toda la vida como tal, ¿sí? Y de mirar esas cosas a las que realmente le estaba, por ejemplo, generando, o colocando como prioridad o dando importancia. Entonces cambia todo el mundo, toda la perspectiva, toda la visión de lo que antes era y ahora lo que me voy a enfrentar, ¿sí? Y pues como decíamos, pues siempre está el paciente y la familia. Lo otro también es que toda afectación que haya emocional y psicológicamente va a permanecer en el tiempo, ¿sí? Puede ser que esté hasta cuando esté el paciente en tratamiento, pero también otras veces puede pasar más allá, ¿sí? Después del tratamiento pueden quedar de pronto secuelas como trastornos del estado de ánimo o también ansiedad, ¿cierto? Que es la que, pues digo yo que es la que frecuentemente más vemos, ¿sí? Como esos síntomas de ansiedad, entonces ellos sí pueden perdurar más en el tiempo. Lo otro también es la montaña rusa de emociones que es el cáncer cuando llega a la vida de la persona. Entonces, que lo hablamos también un montón. Entonces, si ya la vida como tal, esto sonó lo más sufrido del mundo, pero de verdad, o sea, si ya la vida como tal es lineal, o sea, no es lineal, ahora sumémosle, por ejemplo, un diagnóstico oncológico, como lo que decían ustedes, pues obviamente va a ser mucho más difícil, va a ser mucho más tedioso porque hay unos días que son buenos, otros días que no son tan buenos, otros días que consideramos que pueden ser malos, ¿sí? Entonces, va a ser todo el proceso así. La importancia acá es permitirse, obviamente, darse el permiso, ¿saben? De sentir compasión, ¿sí? Con uno mismo, decir, bueno, pues es que está bien tener tristeza, o sea, sentirme triste, está bien, se vale sentir rabia, sentir ira y decir, pues más chicas, o sea, de verdad, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Sí? Y muchas veces las personas se juzgan, pero por esto que voy a decir, pero es que también se vale pelear con Dios, ¿sí? O sea, se vale ponerse bravo un momento con Él, porque eso es un momento donde la persona se tiene que dar la oportunidad de sentir, de expresar también todo lo que tiene. Y acá viene algo eh, ligado que es el reconocer, ¿sí? Los días buenos y los días malos, pero la misma vida de nosotras como profesionales de la salud, la misma vida como personas también que somos, porque también nos pasan miles de cosas, nos ha enseñado que no hay días buenos y no hay días malos, ¿no?
hay momentos buenos y momentos malos que al final del camino pues tenemos que aprender a aceptar, tenemos que aprender a manejarlos, tenemos que darnos también el permiso también de sentir, ¿sí? Y eso también va ligado como a esa parte de esa gestión emocional. Realmente cada vez que yo tengo tristeza, ira, me siento ansiosa, o también cuando me siento con tanta esperanza y con tanta fe que todo vaya tan bien, ¿cierto? Que estoy haciendo por esa emoción y que estoy haciendo también por ese sentimiento, ¿sí? ¿Qué permisos me estoy dando? Entonces, esa parte también es importante. El otro aspecto es darse el permiso de poderse expresar, ¿sí? Entonces acá viene lo que decían ustedes de la red de apoyo, ¿sí? De qué forma yo me siento tranquilo o de qué forma yo busco ciertos espacios para yo poder expresarme, tener un espacio seguro, poderme expresar tranquilamente sobre lo que estoy sintiendo, ¿sí? Entonces aquí entran, obviamente esto va a depender de cada persona y si le quiere sacar provecho, obviamente no, pero para eso están las asociaciones, ¿sí? Como nosotras. Entonces, nosotras tenemos que grupos de apoyo, que los talleres de bienestar, que las actividades de bienestar, ¿sí? O los acompañamientos psicológicos, y todo eso tiene un fin, ¿sí? Y todo eso se construye bajo un espacio seguro, ¿sí? Para que ellos se puedan expresar también libremente, porque a veces tampoco no se sienten tan tranquilos al expresar a la familia, pero para eso se generan otros ambientes, otros espacios, así como dice Sandrita, un espacio como este, por ejemplo, ¿sí? Donde ellos pueden aprender, donde tanto los pacientes como las familias pueden aprender y pueden expresarse. Entonces, buscar esos espacios donde esos espacios seguros también es importante. Y otro aspecto importante en la parte emocional y psicológica es la parte de como de esas actividades, ¿sí? Esas actividades, esas expresiones que yo puedo también llegar a tener a través del disfrute, ¿sí? Porque es que eso también nos ayuda con la parte de la gestión emocional, ¿sí? Eso no es solamente, o sea, no, o sea, el paciente como tal, de por sí, debe aprender a escuchar su cuerpo, ¿sí? Entonces, debe aprender a escuchar su cuerpo hasta un punto, ¿sí? Pero si yo sé que hoy puedo barrer la casa y me gustaba barrer la casa y mientras yo barría la casa yo iba bailando, pues qué delicia, o sea, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Sí? O si tenía dolor en el cuerpo por la quimioterapia, el dolor de cabeza, y a mí me encantaba pintar, ¿sí? Me encantaba coger mi lienzo y pintar, qué delicia, y hoy me siento bien, pues ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Sí? Entonces, buscar también esas actividades de disfrute también ayudan para la gestión emocional, para poder saber lidiar con esa montaña rusa de emociones, para manejar también la inteligencia emocional en el proceso del cáncer. Y no solamente esta información, no solamente es para el paciente, es también para la familia, ¿sí? Que acompaña al paciente. Entonces también esos espacios de lectura, de hacer ejercicio, todo esto también de compartir con los seres queridos, que de por sí siempre lo recomendamos, pero cuando más lo recomendamos es cuando nuestros pacientes ya están en final de vida. O sea, cuántas veces les decimos como, bueno, obviamente ya está en otro momento, ¿sí? Podemos empezarle a leer un cuento, ¿cierto? Podemos empezarle a leer algo que le guste, bajémosle un poquito la intensidad de la luz, ¿qué le gustaba? No, escuchar música, listo, entonces como le gusta escuchar música, entonces pongámosle música, empiecen a compartir mucho más tiempo con él. Antes de que las cosas vayan avanzando, le gustaba el helado de mandarina, pues llévenselo a comer helado de mandarina, ¿sí? Entonces todas estas actividades son súper importantes para
toda la parte emocional y psicológica. No sé si tengan algún aporte. Yo quiero decir algo y es que quiero resaltar que especialmente en esto último que decías de los grupos de apoyo, los talleres, estos espacios, digamos que Angie ya lo mencionó y es que claro, estar rodeado de personas que están en mi misma situación es muy útil. Sin embargo, ¿qué pasa? Que todos estos grupos de apoyo, todas estas charlas, estar rodeada de más gente que está en mi misma situación o con mi misma condición, nos genera varias cosas. Primero, que yo adquiera un sentido de pertenencia que a raíz del diagnóstico lo perdí. ¿Por qué? Porque entonces antes tenía un sentido de pertenencia, por ejemplo, en el trabajo, ¿cierto? Yo tenía un rol, me sentía perteneciente a una empresa donde tenía un equipo de trabajo y ahora me la paso en el hospital, hospitalizado por la quimioterapia, no puedo salir, no puedo seguir trabajando o incluso renuncié. Está rodeada de todas estas personas y además que se sienta útil, porque eso pasa mucho, que con el diagnóstico la gente empieza a sentir que ya no puede hacer nada, ya no sirvo para esto, ya no sirvo para barrer, ya no sirvo para nada, cuando como familia o como red de apoyo les permitimos que su cotidianidad siga en la mayor medida de lo posible, el paciente se empieza a sentir útil y se empieza a sentir que pertenece también en la familia y que tiene un rol dentro de ella, ¿cierto? No simplemente que lo sacamos de la familia porque tiene un diagnóstico oncológico, entonces ya no puede hacer nada, sino que también lo incluimos dentro de la familia. Y hay cosas que se tienen que cambiar un poco, claro, pero entonces se empieza a sentir, a ver, un sentido de que yo también pertenezco a esta familia. Ya no me salí, sino que también me incluyen en esta familia. Entonces, eso me parece importante porque es una de las preocupaciones que creo que más nos dicen los pacientes, especialmente cuando se genera un poco de dependencia, el sentirse inútil. Esa es la palabra, que los pacientes se sienten inútiles porque ya no pueden hacer nada. Es Entonces, que ¿cómo me les podemos siento, dar? hago un paréntesis ahí textual de lo que dicen, es que me siento como un parásito, como si yo fuera un, es que no lo han dicho, no me lo estoy inventando, es que me lo estoy inventando, no me lo estoy inventando, pero nos han dicho, es que me siento como un parásito inservible encima de una cama, no me dejan hacer nada, no me dejan desgranar ni una arveja, no dejan nada, o sea, no puedo lavar ni siquiera mi ropa. Sí. Uh-huh. Entonces ahí, ¿cómo podemos, claro, teniendo en cuenta las condiciones del tratamiento de la enfermedad y todo, cómo podemos mantener la cotidianidad de la persona e incluso de su círculo social? Eso es importante, mantener la cotidianidad en la mayor medida de lo posible. Entonces lo que tú decías, si a mí me gusta caminar, si me gusta pintar, no lo puedo hacer porque estoy cansada, pero entonces, ¿cómo lo puedo modificar un poco para seguir haciéndolo y no tenerlo que dejar? ¿Cierto? O si mañana, si hoy me siento mejor, ayer no podía, pero hoy sí puedo, seguirlo haciendo. Yo le agregaría una cosita, eh, y en cuanto a lo que hablabas, Steffi, de la permanencia en el tiempo, es importante, creo que reconocer que finalmente, después de esto, pues después de un diagnóstico oncológico, la parte emocional seguramente no vuelve a ser la misma, ¿sí? Tanto para entender que podemos volvernos más resilientes, como para entender también que podemos volvernos mucho más sensibles ante la vida, ¿sí? Pero entonces acá creo que un poco teniendo en cuenta que estamos hablando un poco de la responsabilidad que tenemos también como pacientes para poder sortear este tipo de desajustes y para poder sortear este tipo de momentos tan complejos, es también entender que por un lado, pues sí, puede ser que yo, o sea, seguramente yo no vuelva a ser la misma o como paciente no vuelva a ser el mismo emocionalmente o psicológicamente, y digo, no necesariamente negativamente, pero también es importante que uno entienda que la permanencia en el tiempo, en el sentido de si yo veo que, por ejemplo, ya pasan 6 meses y yo emocionalmente me siento muy mal, pues también es un alto para decir necesito ayuda, ¿sí? Uh-huh. Si yo veo que pasan meses y yo me siento todavía muy irritable, a mí todavía me da mucha rabia, que siento mucha confusión, que me cuesta la relación con Dios porque entonces ya estoy muy disgustada con Él. Si ya vemos que la parte emocional y psicológica permanece en el tiempo,
pues también es un signo como de alarma, ¿no? Como de que las cosas no están bien. Y también es un poco decir como, "Uf, no me estoy sintiendo bien y pues no me quiero sentir toda la vida así, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer por mejorar? ¿Qué puedo hacer porque mi estado emocional cambie? Y no en el sentido de que no me vuelva a sentir triste, de que no vuelva a tener tristeza, de que no vuelva a llorar, de que no vuelva a rabiar, no. Pero pues de que esas emociones no permanezcan en el tiempo al punto de que ya no seamos como, o sea, que ya literalmente estemos articulados a la emoción de tal manera que afecta hasta nuestra calidad de vida, ¿no? Y creo que con esta apreciación, si ustedes dos no tienen algo que agregar a esta parte, podemos pasar a la parte espiritual, que creo que también va muy conectada con la parte emocional y psicológica, y que me parece un lindo cierre para este espacio, porque los otros impactos son puntuales, ¿no? Lo familiar, lo social, lo psicológico, lo emocional, pero esta parte de lo espiritual creo que eh, encierra todo lo que es uno como ser humano, ¿no? Justo eso. Esa espiritual incluye la parte psicológica, incluye la familia, incluye lo social, incluye esa parte física, porque acá entonces, hablando de lo espiritual, es entender qué es importante para cada uno, ¿no? ¿Qué es lo valioso para mí como Daniela? ¿Qué es lo valioso para Andrea? ¿Qué es lo valioso para Stefan? ¿Sí? Entonces, en cuanto al impacto espiritual, cuando llega un diagnóstico oncológico, es muy común que la esencia del ser se pierda, que eso que era uno antes se haya perdido, que ese propósito de vida o ese sentido de vida o esa alma de uno no se vea y no se encuentre. Creo que esa es una de las cosas que más puede generar desesperación en los pacientes, ¿no? Es justo ver eso, ¿no? Pero yo antes era muy feliz, pero yo antes era muy positiva, pero yo antes era diferente. Entonces creo que acá es entender que luego de un diagnóstico oncológico nadie vuelve a ser el mismo. Y creo que es parte de nuestra tarea poder no ser los mismos, sino ser mejores, ¿sí? Y cuando me refiero a ser mejores, no necesariamente es que me voy a volver, ¿no? Acá creo que es justo lo que sea mejor para cada uno, ¿no? Yo de pronto digo, después del diagnóstico oncológico voy a valorar más la gente que me rodea, voy a valorar más las cosas de la vida, las cosas pequeñas, el agua, la ducha, la comida, ¿sí? Esas cosas que uno pues ya lo tiene dentro de la rutina y que no lo hace visible porque pues hace parte de lo que uno ya tiene seguro, ¿sí? Pero entonces creo que finalmente, y creo que la conclusión con la que podemos, pues no específicamente cerrar ya, pero sí como concluir este espacio, y en cuanto a lo espiritual es que no deberíamos dejar que las situaciones dañen nuestra alma. Está bien que hayan desajustes emocionales, psicológicos, familiares, sociales, físicos, pero que ninguna situación dañe nuestra alma. Y acá está bien entender que en ese proceso de no dejar que se nos dañe el alma, eh, nos cueste mucho reponernos, ¿no? Nos cueste mucho ponernos de pie nuevamente, nos cueste mucho entender entonces ahora quiénes somos, pues porque si ya no era la que me conocía, ahora quién vengo siendo. Pero entonces es un poco darse la oportunidad de reconciliarse con uno mismo, de reconciliarse con los demás, de reconciliarse con la naturaleza, de reconciliarse con un ser supremo, si las personas creen o no en un ser supremo, o creen en la vida o en lo que cada uno crea, es poder reconciliarse y poder darle la oportunidad de reconstruirse. Finalmente sí, no volvemos a ser los mismos, ¿no? Pero pues creo que podemos ser alguien diferente y una mejor versión en lo que para uno crea que es conveniente, ¿no? Incluso Sí, aprender de la situación. Ajá. estaba pensando en que es importante como definir bien la parte espiritual, que es diferente de la parte religiosa. ¿Sí? Y entonces, obviamente, la parte de religión son esas entidades a las que yo pertenezco,
en las que yo hago mis rituales, ¿cierto? Y demás cosas que me conectan con ese ser supremo, como le quieran llamar, ¿sí? Pero la parte espiritual, y cuando decimos el impacto en, en esa área espiritual, nos referimos es como a todo lo que decía Angie, ¿sí? Ese antes, ¿cierto? Que yo era y ese después, y ahora que yo soy, gracias a esa experiencia que yo viví, ¿sí? Entonces, como toda esa parte de ese trabajo interior, de ese perdón, de ese ser consciente realmente a qué cosas le estoy dando yo prioridad o importancia, que sí, que no. Quería como recalcar eso, como la importancia y la diferencia de las dos, porque a veces uno dice espiritualidad y la gente piensa que es algo religioso y no, el trabajo es mucho, el trabajo es interior, realmente. Creo que acá es entender que la religiosidad está por dentro de la espiritualidad, Sí. en el sentido de que pues hace parte también de la relación con lo supremo, ¿no? Con lo que estábamos Sí. hablando con lo que cada uno crea, ¿no? Pero entonces sí, o sea, justo es entender que la espiritualidad va mucho más allá de algo antropológico y de esa corriente filosófica y de esos rituales, ese tipo de cosas que uno hace como para sentirse en cercanía con un ser supremo, ¿sí? Hace parte la religiosidad de la espiritualidad, pero creo que acá nuestro punto va un poco más allá de eso, porque finalmente uno, para la religiosidad, hay personas más expertas que nosotros, ¿no? En ese tema. Y que Sí, por otro claro. pues la espiritualidad viene siendo lo que estábamos hablando, ¿no? Un poco el sentido de vida, ese propósito de trascendencia, el inclusive, esa espiritualidad inclusive en un final de vida, ¿no? Que puede ser hasta como confrontativo, ¿no? Como en un final de vida o una espiritualidad, y realmente sí, ¿no? Como quiero que me Claro, recuerde, que le quiero dejar total, a mis hijos, que le quiero dejar a mis papás, que le quiero dejar a mi hermano, sí, que quiero dejar. Y entonces acá entonces lo conectamos con ese propósito de vida, con ese sentido de trascendencia, que finalmente es lo que nos va a mantener vivos, y no me refiero específicamente a tener pulso y que el corazón nos lata, sino a sentirnos vivos durante la vida. Por eso es tan importante lo que veníamos diciendo en este impacto espiritual, y es que no se pierda nuestra alma, lo que para cada uno es. Porque llega este diagnóstico, entonces lo que a mí me parecía lindo, lo que a mí me gustaba, lo que yo amaba, ya no está, porque ya está todo centrado en el diagnóstico oncológico, en la rabia que eso me produjo, en la tristeza, ¿sí? En la desesperanza, en la angustia. Pero entonces, ¿cómo hacemos nosotros como pacientes y como familia y como profesionales a volver a recuperar eso que se perdió cuando llegó el diagnóstico? O que inclusive antes del diagnóstico ya se perdió por otras circunstancias de la vida, para finalmente no morirnos en vida. Sí, es verdad. Es verdad lo que tú dices, y Sandrita acá dice, se trata de no perder esa conexión entre mente, cuerpo y espíritu. ¿Mm? Sí, realmente hay que tener un equilibrio, ¿no? sí, no, Yo no creo está. dime, Dale, Ann. No, dale, dale. es que se me viene a la mente, es que yo creo que si después de una situación tan compleja, yo espero volver a ser la misma, pues no entendí, ¿sí? Y acá hablando un poco desde lo, de verdad, desde el poder resignificar las experiencias, desde el poder encontrar un sentido a esta situación que me está pasando, al ser resiliente, ¿sí? Al entender que pues no puedo controlar muchas de las cosas que me pasan en la vida, pero puedo hacer, o sea, lo que sí puedo controlar es cómo reacciono a, ¿sí? Entonces, ahí se me viene mucho la cabeza que si yo después de una situación tan compleja, que me da una segunda oportunidad en muchos aspectos, yo quiero volver a hacer la misma, pues entonces tal vez siento que no entendimos muchas cosas, ¿sí? Y Sí. digo, es poder de verdad darse cuenta que un diagnóstico oncológico es muy complejo, es muy difícil emocional, psicológico, familiar, social, físico, espiritual, pero también es una oportunidad para mirar en todas esas áreas de las que ya hemos hablado, que estaba mal, que estaba fallando, que no estaba viendo, que no estaba valorando, que estaba desaprovechando para no llegar Ujú. al pues mismo punto de lo que estaba antes, ¿no? ¿Cierto? Incluso, incluso poner en Dale. práctica cosas
incluso poner en práctica cosas que hemos aplazado, ¿no? Que a veces es como, ay, no, después hago ese viaje que tengo planeado hace 5 años, después lo hago, después lo hago. Y cuando llega el diagnóstico, pues pucha, nunca lo hice. Y ahora No, no, o sea, como la pan, tengo que hacerlo y pues ya no, o sea, ya no está el permiso como lo hubieras tenido antes, ¿no? Porque es que te toca rápido entrar al tratamiento o no tienes el permiso del doctor, pero ahí sí es como ese afán de poder vivir y sacar esos pendientes y pues no, o sea, y ¿por qué esperar a tanto? creo que acá es importante aclarar en esta parte, tanto de lo espiritual, familiar, o sea, en todos los aspectos que hemos mencionado, que el Conclusiones. diagnóstico no es... Sí, exacto. El, el diagnóstico no es una razón para poner las cosas, ¿sabes? O sea, no es algo que te diga como no, es que no hiciste esto, entonces ahorita como tienes que hacer, entonces tienes que hacer todo así, ya, ya, ya. No, simplemente creo que la reflexión que queremos transmitir acá es que es una oportunidad para reconocernos a nosotros mismos como personas desde diferentes roles, desde diferentes aspectos, que si en el proceso de pronto nos damos cuenta que no hemos hecho algo que queremos hacer, ok, hacerlo, pero sin afanes, tampoco es que sea como un requisito que tengamos que cumplir siempre, como comunicación asertiva, espiritualidad, todo, no. Vamos paso a paso, día a día, cada día con su afán. Y, y también es importante reconocer las afectaciones que se pueden generar en cada una de las áreas que hemos mencionado, ¿cierto? Porque no es fácil tampoco, eh, en muchas ocasiones no es fácil aceptar que nos está pasando algo que no es tan chévere sentirlo, ¿cierto? No es fácil aceptarlo, pero es importante aprender a reconocerlo y comunicarlo. Lo que hemos venido diciendo, pedir ayuda siempre, ¿cierto? Si definitivamente veo que ya esto está siendo muy difícil para mí, me está sobrepasando y no tengo los recursos que yo creía, está bien pedir ayuda. Para eso está la familia, para eso está la red de apoyo, para eso estamos nosotros como equipo de salud, como psicólogas, estamos ahí para apoyar todos estos procesos. Ujú. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Resaltó mucho la parte del pedir ayuda a tiempo y acá Sí, es entender que es que de verdad responsabilidad del paciente, yo digo, decir responsabilidad del paciente puede ser hasta, sonar hasta egoísta, ¿no? Como pues ya suficiente tiene con lidiar con la enfermedad, ¿no? Pero es que nadie más que uno sabe qué tan afectado están sus áreas, ¿no? Qué tanto me está costando a mí la parte emocional, qué tanto me está costando a mí la parte psicológica, qué tanto a mí me está costando mi parte física, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, pedir ayuda a tiempo, es decir, es primero tener esa onda con uno mismo, decir como fue madre, no estoy pudiendo con esto, en serio, no, me está costando demasiado. Y es entender que si yo no pido a tiempo ayuda, pues eso va como a permanecer en el tiempo hasta un punto en que pues va a ser peor, ¿no? Es como una bombita de tiempo. O sea, finalmente como que se va acumulando. Yo siempre pongo este ejemplo y las personas que han estado conmigo se sientan, pues pueden reconocer mi ejemplo. Eh, del vasito de agua, ¿no? Y es que los seres humanos somos como un vaso de agua. Y eso se va llenando, se va llenando, se va llenando hasta que en un momento pues ya no cabe más agua y se riega. Y así pasa con el ser humano. Pues llega a un punto en que ya está tan cargado emocionalmente y psicológicamente que ya en serio el cuerpo no da y pues tiene que pedir, el cuerpo, cuando nosotros no la pedimos, el cuerpo la pide solita, como ya en serio ya no puede más, y empieza a enfermarse, empiezan a haber otros síntomas ya como colaterales que tienen un sí, gran impacto. Entonces creo que es poder pedir ayuda, pero también depende mucho, pues por más que uno como profesional o los cuidadores y la familia quieran ayudar, pues si el paciente no se lo permite, pues es muy difícil, ¿no? Si el paciente Me hace sí, claro. recordar, eso lo hablamos hoy. Eso lo hablamos hoy. Y es que como profesionales de la salud, como asociaciones, ¿cierto? Como fundación, por ejemplo, damos las herramientas, ¿sí? Realmente. Pero al final nosotros llegamos hasta un punto, ¿sí? Porque no podemos cargar con ciertas cosas que al final del camino es el paciente o es ese familiar que necesita ese apoyo, que necesita, que mejor dicho, como yo les digo también, que me han escuchado, o sea, que de verdad me voy a levantar, caigo de rodillas y me voy a levantar y me cuesta ponerme de pie, ¿sí? Entonces eso depende, sí, pues suena duro, pero sí depende mucho buscar estas ayudas así como tal de ese paciente, de ese familiar. Sí, nosotros podemos tener toda la mejor disposición, pero digamos que hay un límite.
O sea, de verdad tenemos un límite donde si definitivamente la persona no quiere y no está dispuesta, pues nosotros tampoco podemos llegar y decirle, bueno, está un poquito la tristeza, ya no te vas a sentir más así. Llegamos a un límite. Claro, o sea, acompañamos todo el proceso, acompañamos todo lo que se puede presentar, pero sí, en cierto punto también llega, la gran parte es la responsabilidad del paciente. Y, o sea, si queremos llegar a la cima de la montaña, los dos, como terapeuta y como paciente, vamos a tener una perspectiva, pero llega un punto en que si definitivamente una de las dos partes no quiere o no está dispuesta, hasta ahí llegamos. Creo que acá, perdón, dale, Esther. No, ¿ibas a leer el comentario, Sandrita, para finalizar? No, quería decir algo respecto a la responsabilidad y quiero como hacer una invitación a no verlo como una carga más, ¿sí? De pronto, de verdad, verlo como un término egoísta, sino en serio, como eso es lo que yo puedo aportar a mi tratamiento, ¿sí? Si yo no puedo controlar la parte de la evolución médica y yo sí quiero ayudarme, pues si esta es la manera en la que me puedo ayudar, creo que esta es la manera real en la que uno se puede empoderar como ser humano y coger como todas sus herramientas y recursos para poder afrontarlo. Entonces, es que no veamos la responsabilidad como, esa es su responsabilidad, usted qué hace, sino como al contrario, como es importante reconocer que sí podemos hacer algo, ¿no? Que sí hay algo en lo que podemos aportar a esto, que sí hay algo que nos corresponde, que sí hay algo que nos vuelve más fuerte, ¿sí? Y no necesariamente de la parte médica, porque, repito, pues hay cosas que nos salen de la mano, ¿no? De las manos. La evolución médica, pues, es algo que nos sale de las manos. Pues, sí, si estoy adherente al tratamiento, ¿no? Pues, digo, sí, no se me salen las manos, pero no voy a las citas, pues bueno, ahí sí se están saliendo las manos, digo un poco porque no está haciendo las citas. Pero hablo de cuando yo soy, por ejemplo, adherente al tratamiento y yo hago todo lo necesario, pues es entender que pues finalmente eso no depende de mí, ¿no? Esa parte de evolución médica, si funciona o no funciona el tratamiento, si avanza o no avanza la enfermedad, pero si hay una parte en la que podemos ser muy bondadosos con nosotros mismos y decir como, bueno, yo me pongo la 10 con esto porque sí depende de mí. Sí, por ejemplo, para finalizar, Sandrita comentaba acá, un ejemplo claro es cuando un paciente no tiene adherencia al tratamiento. Es responsabilidad de uno como paciente hacer el tratamiento. Ser responsable del tratamiento es un acto de amor para consigo mismo. Y es todo lo que Angie acabó de decir. O sea, Sí, totalmente, totalmente, totalmente. sí. Creo que con este aporte de Sandrita que es muy valioso, creo que podemos dar como por finalizado este espacio lindo que tuvimos hoy. Creo que los otros espacios que hemos tenido es como de reconocer el impacto que tiene eh, lo que es el cáncer, los desajustes emocionales y etcétera, un poco como entender y como reconocer que uno no solamente se afecta como médicamente, biológicamente, sino pues hay otras áreas que se ven impactadas por un diagnóstico oncológico. Entonces acá es poder entender que sí, que a todos nos pasa algo diferente, que todos sentimos algo diferente, pero que todo es importante, que, que nada es más difícil que otra cosa. ¿Sí? Que nada, porque de pronto a las personas no les parece, o que porque culturalmente no les parece que es algo importante, entonces a mí tampoco me debería parecer importante. O sea, reconocer que sí, finalmente el diagnóstico impacta todo lo que somos como seres humanos, todas nuestras áreas de ajuste, pero que tenemos la posibilidad y la oportunidad de darle vuelta a esa parte para reconstruirnos y aportar en algo a nuestro diagnóstico oncológico. Sí, completamente cierto. Sandrita se despide y dice muchas gracias por el espacio y me hizo sonreír ahorita porque dijo los abrazo desde aquí y así cuando pues ya los pacientes son tan fieles también a la fundación ya empiezan a mandarnos esos abrazos desde esos lugares donde están, entonces se vuelve muy enriquecedor poder ver esa despedida de Sandrita, por eso de una vez se me alumbró la cara. Entonces, nada, a todas las personas que se conectaron, que nos escucharon, les damos muchas gracias por conectarse y recuerden que los abrazamos desde aquí. Gracias por conectarse.
Chao. 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 Chao, Andrés. Chao, Steffi. Chao, amores.